Aquí está. Pastor Moisés, por favor, no digas mi nombre. Yo estoy pasando por la misma situación en la cual has relatado. Fue há 5 años atrás que mi marido me ha traicionado. Y desde ese día hasta el día de hoy no tenemos paz. No consigo olvidarme lo que él me ha hecho. ¿Cómo puedo perdonarlo? Esse é um problema complicado, não muito ecosente aí a los temas de traição e tudo isso. Talvez o que seria importante seria não estar citando, não? A vezes uma pessoa acaba hablando porque se acuerda. Então, quando te recuerdes, não hables, não le digas, não? Talvez aí sim puedes buscar um acompanhamento pastoral para que a través de la palabra de Dios ese pastor les ayude a reconstruir lo que están pasando. ¿Me entiendes? Entonces, buscar una ayuda pastoral, ¿no ve? Que te pueda ayudar con la orientación, ¿ya? En base de la palabra de Dios, porque es esa palabra que te va a ayudar a reconstruirte, ¿no? Te va a ayudar a reconstruirte. ¿Está bien? Es común que no haya confianza, ¿no? Más que todo por un tiempo, hasta que tú notes a través de sus hechos de él que él no es más la misma persona, ¿ya? Pastor Moisés, no digas mi nombre, a mí me engañó hace un tiempo, unos años atrás, y hasta ahora me duele un poco. Gracias a su programa y consejos, y en las mañanas leías la Biblia, me ayudaron mucho. Yo sé que estoy cambiando, por eso le dije que venga a visitarnos, tal vez contando todo pueda superar. Gracias, pastor, por todos los consejos que da. Es importante. Tal vez ahorita tú estás recuperándote de un caso que aconteció ahí, envolvido a una traición, mas tal vez un paso te falta, congregarte, ir, porque cuando congregas, ya, el congregar no es para que tú hagas bien a la iglesia. Entonces las personas dicen, cuando se congregue está pensando en su dinero. No, hay mucha gente aquí que no tiene para colaborar, para contribuir, y no es ese el foco. Entonces cuando vas a la iglesia, no es la iglesia que gana, eres tú quien gana. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo, y esa palabra que te va a enseñar, ese mensaje que vas a escuchar en un ambiente congregacional, es muy diferente de un ambiente radial, muy diferente de una visita, ¿no? Porque ese ambiente es un ambiente abierto, donde está hablando con varias personas, la palabra de Dios de una manera nada individual, y sino de una manera muy plural. Todo eso de ahí te va a ayudar a poder masticar nuevos aspectos, ¿verdad? Abrir tus ojos más. Imagínate, si la live y algunas cositas de aquí te han hecho bien, imagínate congregándote, ¿qué es lo que te puede pasar? Te hará mucho mejor. La iglesia es mucho mejor que un programa de radio. La iglesia es mucho mejor que la live. Ese lugar te van a dar la palabra del Señor. Y en ese mensaje, eso te va a ayudar a poder recuperarte mejor. Tal vez es lo que te está faltando, ¿no? No necesitas de una visita, necesitas de la palabra de Dios. Es lo que más necesitas, ¿verdad? Entonces, quien se refugia en Dios, en la palabra, le da una estructura para poder sanar, ¿no? Ahora, lo importante también es que yo noto, ¿no? Que estás intentando, ¿no? Y si estás intentando, eso te va a ayudar a reestructurar también, ¿no? Mira, déjame decirte algo aquí. El perdón consiste en mirarnos a nosotros mismos. El perdón consiste en mirar a mi esposo o mi esposa como un espejo donde me miro a mí mismo y me juzgo a mí mismo. Tal vez esa sería la manera de poder comenzar a sanar las cosas. Que al mirar a él, te veas a ti. Que al mirar a ella, te veas a ti. Pastor, mi mujer me engañó 2 veces. ¿Qué hago?
Aún estoy con ella trabajando. ¿No? Yo veo que algunas personas comentan aquí y otros se hacen la burla ahí de ese comentario de la persona. No es bueno, cara. No es bueno que hagas eso. Así comentando cosas así, focándose en eso, ¿no? O sea, es un asunto muy delicado. La persona se está exponiendo y ahí te estás, ¿no? Entonces yo creo que hay que tomar cuidadito. No hagan eso. No hagan eso. No hagan eso, jóvenes. Y mañana puede ser tú, ¿no? Si estás conviviendo todavía con ella, si estás todavía conviviendo con ella, tienes que ver por qué estás haciendo eso, ¿no? Ella se ha arrepentido, ella ha parado con eso. ¿Por qué no dar una oportunidad? ¿No? ¿Por qué no dar una oportunidad? Ella sigue haciendo esas cosas. Ahí sí es una hora de tomar una providencia inmediatamente, ¿no? Buenos días, por el momento me siento muy triste. Nossa, me siento muy bien hoy día. Yo creo que fue la falta de café. Me siento muy triste. Conviví un año y teníamos que casarnos este año y se fue con otra. Me sentí tan mal. Recién pasó 2 meses. Le escribí, le dije que él hablaba con otras y mira, cayó. Estos días me llamó pidiendo perdón y yo quería perdonarle porque lo quiero. Mi familia me dijo perdonarle, pero no vuelvas con él. Al final se quedó con la otra mujer. Es verdad. Perdonarle, mas no vuelvas con él. Fue un consejo sabio, ya que era solo tu novio, ¿no? Te engañó, ¿para qué va a volver? No sabemos si realmente va a cambiar o no. Hay que ver la evidencia, pero mismo así es un poco complicado, ¿no? Aunque yo he visto también casos de novios que han engañado y se han arrepentido y nunca más hicieron eso, ¿no? Complicado, ¿no? Mensajitos aquí. Yo pasé lo mismo y bendiciones, y yo pasé lo mismo, mas gracias a Dios superé. Ese puntito ahí quería. Alguien que ha superado, mande su mensajito aquí. ¿Cómo has superado la traición? ¿Ya? Contanos un poco, ¿qué has hecho para superar la traición? Mandanos tu mensajito ahí. Yo creo que sería muy interesante para poder lidar con el tema que estamos tratando hoy día. ¿Ya? Mande su mensajito ahí. Vamos aquí. Yo pasé por esto, pero gracias a Dios superé. Gracias al programa empecé a congregar a la iglesia en Cangaíba y ahora estoy bien. Lo más importante es perdonar a esa persona y seguir adelante. Con la ayuda de Dios, todo se puede. ¿Qué se llama aquel rey que vivió como animal por 7 años en la Biblia? Fue en la época de Daniel, Nabucodonosor. El hermano que ha mandado un mensajito anteriormente, qué bueno, ¿no? Has perdonado y has conseguido reconstruir. Y él dice, he congregado. Por eso congregar es importante, ¿no? Ya, es algo muy interesante, ¿no? Pastor Moisés, tú dices congréguense, pero tengo una familia muy cercano, yendo a la iglesia, se separó el marido conociendo una hermanita y se fue con ella. ¿Cómo podemos explicar eso? La Biblia habla del trigo y de la cizaña. El trigo es el auténtico convertido. La cizaña es la que aparenta ser convertida, pero no es. Dentro de la iglesia, yo no voy para conocer a una hermana o a un hermano, uno va para escuchar la palabra de Dios. Pero infelizmente, dentro de la iglesia también hay cizaña. Jesús escoge a 12 apóstoles y hay un Judas. Entonces, siempre va a haber personas cesadas. Por eso, cuando la iglesia sea arrebatada, habrá personas que congregaban que no serán. Incluso pastores. La Biblia dice, apartaos de mí, hacedores del mal, porque yo no los conozco. No, mas en tu nombre expulsábamos demonios. En tu nombre hacíamos milagros. No los conozco, hacedores del mal. Entonces, no significa también que va a la iglesia. Todo el que va a la iglesia no significa que está convertido. ¿Me entiendes? Pero eso no puede cohibir, prohibir o descartar la mejor y los resultados de quien ha ido con un corazón dispuesto a cambiar. ¿Me entiendes? ¿Qué se hace cuando te mienten y vos los ves sus mensajes?
Esses pontos são delicados, não? Uno tem que tratar de poder encarar, não? Com a evidência, e isso é uma evidência. É dizer, mira o que lo estou vendo aqui, me estás enganando, cara. Tienes que encarar, não deixes que isso passe batido, não? E não te deixes convencer por comentário. Hay que dizer, mira, parar de estar inventando, cara. O sea, ¿quieres arreglar ou não? Hablar de uma vez, está andando mal, hablar de uma vez, porque assim arreglamos aqui, parar de estar... Não adianta, quem engana, a vezes vive mentindo e para esconder uma mentira, hace outra mentira. Então, para acabar com isso, hay que ser sincero. Assim vas a arreglar, assim paras com isso, ¿me entiendes? Paras com isso, todavía hay chance de arreglar. ¿Me entiendes? Com as desculpas necessárias a esos comentarios que dicen, ¿acaso tienes hijos? ¿Tienes que tener hijos? ¿Será que si teniendo los hijos recién vamos a ser traicionados? No, ¿verdad? Para lo peores comentarios son de mayores, no quiero ofender a nadie, soy de la nueva. No, yo creo que cada uno tiene el derecho de opinar. Algunos creen que una persona que no tiene hijos no puede hablar de hijos, ¿no ve? Esa es su opinión personal de una persona, yo os respeto. Y si no quieres escuchar el consejo, no lo hagas la parte que ves que te cabe para ti. Algunas personas dicen, no, pero vos no tienes hijos, no puedes hablar de hijo, ¿no? Si vamos al criterio bíblico, Timoteo no tenía hijo, Pablo no tenía hijo, Jesús no ha tenido hijo, Eliseo no ha tenido hijo, Elías no ha tenido hijo. Entonces ahí ninguno de ellos vale para ti, ¿entiendes? Entonces en el criterio bíblico, no se trata de la experiencia de la persona. En el criterio bíblico tratamos de la palabra de Dios, porque si no, Timoteo, siendo soltero, no podía asumir una iglesia para pastorear, ¿no? En ese caso, Pablo no podía hablar, hijos, sujétense a sus papás, honren a sus papás, porque este es el primer mandamiento con promesa. Pablo está hablando a los hijos, pero no tiene hijos, ¿no? Algo muy confuso, ¿no? Pablo, la Biblia no habla que Pedro ha tenido hijos. San Juan, la Biblia no habla que tenía esposa ni hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo pudo ser el apóstol? ¿Cómo pudo ser escogido? ¿No? ¿Cómo pudo ser un vocábulo de la palabra de Dios? Entonces, yo creo que como opinión, tal vez uno puede hablar, decir, no, yo creo que alguien que no tiene hijos no puede tocar ese tipo de tema. Ok, esa es tu opinión, está genial, eso es incuestionable. Lo que no puede uno es decir, no, pero eso va contra la palabra. No hay cómo, porque en la palabra de Dios ya muestra que no es la experiencia que vale, es el conocimiento de la palabra de Dios, es esa palabra la que liberta, no es ni la experiencia del ser humano. Creo que aquí he dicho algunas cosas, ¿sí? Tu experiencia, ella puede servir para mí un pedazo, pero no me va a servir todo. Mi experiencia va a servir un pedazo para él, pero para ella puede ser que no sirva, porque experiencia es algo muy único, ¿no? Obviamente que no podemos descartar 100% la experiencia, ella colabora, ella ayuda, pero nunca va a estar al patamar de la palabra de Dios, ¿no? De esos direccionamientos, tal vez focados o direccionamientos envasados, ¿no? En lo que sería la escritura, ¿no? Entonces yo creo que esos puntos es un punto muy importante, ¿no? Ahora, toda persona que tiene hijos es maduro. Eu conheço um monte de gente que tem hijo, está separado. A veces, el hijo não significa que eres maduro tampoco, ¿no? Tampoco não significa que não eres maduro, ¿no? Varía de caso a caso. Eu creio que cada uno aí, ¿no? Vamos aqui. Temos mais mensajitos aqui. Vamos ir leyendo alguns mensajitos. Pastor, traição. Tema que muitos passam, tanto como mulher e varón. Pueden pegar. É complicado. Después de una traición, la confianza se pierde. Y cuando se pierde, es difícil de recuperar. Difícil de recuperar la confianza. Tarde, mas depende de la madurez de cada uno. Mi punto de vista es que nunca será lo mismo. Disculpe, hermanos. A no ser que una pareja se siente cara a cara y se digan cada uno dónde están los errores, qué le gusta, qué no le gusta, su carácter y corregir, colocar una piedra encima y recomenzar todo de cero. Y si no cambia cualquier de las dos partes, es cada uno por su lado. Solo que si hay hijos en por medio, no dejen de dar asistencia que merece, porque los niños no tienen la culpa. Muy bien. Tenemos más mensajitos. Vamos a estar leyendo el día de hoy. Seguimos ahí con los mensajitos el día de hoy. Vamos a ver.
Eh, Pastor, a mí me engañó mi novia y fue con alguien que congregaba en la misma congregación y es tan difícil ver a los dos ahí en la misma iglesia. Solo me quiero ir a otra iglesia. Pero yo te voy a decir una cosa. La iglesia no tiene nada que ver con los problemas interpersonales de una persona. No fue la iglesia que falló, fue tu novia. No fue Dios que te falló, fue tu novia. ¿No? Entonces el cargo que ocupas, la iglesia donde sirves al Señor, no tiene culpa de eso. No hay que misturar las cosas, ¿ya? Ahora, yo te entiendo, yo sé que debe ser difícil para ti. Si la iglesia tiene otros turnos, vaya a otro turno, ¿no? Ahora, si tú estás ahí, tú demuestras madurez. No estabas ahí por ella, estás ahí por Dios, para escuchar la palabra de Dios, ¿no ve? Entonces ese es el punto. Yo creo que no da para irse de la iglesia, ¿ya? Ahora, ella ha fallado, ¿no? Te ha engañado, todo eso, se fue con otra persona, dentro de la iglesia. Mi amigo, en la iglesia hay cizaña, inevitablemente. En la iglesia hay personas desobedientes. Hay, Ofni y Fines son hijos de Samuel, el profeta, que dentro del templo adulteraban, fornicaban con las guardias del templo. Ofni y Fines. Y Samuel vio todo eso. Entonces, para que el hijo del sacerdote estaba en pecado. Dentro del templo, no era fuera. ¿No? Por eso tienes que tener esa cautela, ese cuidado, ¿no? Yo sé que hay personas exadas. El fin de Ofni y Fines fue la muerte. Las personas que hacen lo exado, un día más tarde o más temprano, si no aquí allá, prestarán cuentas a Dios por las cosas que han hecho. ¿No? Y hasta por las cosas que no han hecho. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Pastor, mi esposo piensa que chatear con mujeres o estar por chat no es engañar, dice. Dice que ver chicas no es engañar porque no hacen nada con la chica. ¿Es una forma de engaño o no, Pastor Moy? A partir del momento que el marido o la esposa quiebran un acuerdo que han tenido, una conversación que han tenido, ya están hiriendo la confianza. ¿No? Entonces, si a ti no te agrada que tu marido esté hablando con otra chica y has quedado eso con él y está hablando con la chica, sigue, hay algo exado ahí. ¿No ve? Está algo exado ahí. ¿No? Ahora, si la Biblia dice que tan solamente pensar en la mujer es pecado, cuanto más pues encontrar, ¿en qué pensará pues, cuando chatea con la chica? ¿En qué pensará cuando está con la chica a su lado? Los dositos nomás. ¿No? A veces algunas cositas, algunos, yo creo que, no sé, le tratan de isolar, ¿no? ¿Ya? Es algo para pensar ahí. Un hijo no te hace experto, con un hijo aprendes, pero la relación de papá y mamá no depende de nuestros hijos. Es más, en los errores matrimoniales un hijo no puede ser involucrado. Muy inmaduro el comentario de que no tienes hijo, no hay experiencia. Buen día, Pastor Moy. ¿Cómo puedo superar una traición? Hace 28 años ella vive en España y yo en Brasil. Pero, ¿estás separado con ella? ¿Era tu esposa? ¿Era tu novia? ¿No? Todos esos puntos hay que pensar, ¿no? Hay que pensar. Esos puntos es importante pensar ahí. Contame biencito cuál es la situación. Y, hola, Pastor Moy. Llevamos 2 años de novio y es un año que estábamos bien. Estábamos bien. Y segundo año ya discutíamos mucho. El fin de año ya había hablado con otra persona y había estado chateando. Y se lo dije. Y solo se negó. Me decía, ¿acaso conozco? Solo es chat. Vos igual debes chatear. Así pasó todo. Luego salió a Bolivia y en Bolivia hizo igual la misma cosa con otra chica. Y volvió de Bolivia como si nada. Hasta ahora no dice nada. No me deja ver su celular y duele mucho. Pero pienso que sigue haciendo lo mismo. De eso solo discutimos y trabajamos en el mismo lugar. Pastor Moisés, no digas mi nombre. Novios trabajando en la misma casa no da cierto. No da cierto. ¿Por qué? Para la iglesia, una persona que es novio y trabaja en la misma casa hay mucha tendencia a caer en fornicación.
¿no? Jefe a veces da una escapadita, uno da un abrazo ali, daqui ya cayó. Entonces, ¿no? Y es una falta de respeto cometer esse tipo de coisa em uma casa que não é tu casa, não? Na falta de respeito, não? Então, não é bueno vivir na mesma casa quando são novios ou enamorados, queridos, isso não é bueno, ¿ya? Para o aspecto congregacional, para o aspecto de vigilância, Mateus 26, 41, vigilad e orad. Então, antes da oração vem a vigilância, não? Uno tem que vigilar, não é bueno convivir mesmo, é muito peligroso. Imagínate que nós decimos, van a enamorar, não se vean todos os dias, não salgan todos os dias. Peor, pues, vivir juntos, não? 2 de la mañana se citan aí na cocina e aí, já era, caiu, não? Então, não é bueno. Se és tu novio e estás conviviendo com ele, já está errado. Não és tu novio, és tu pareja já, não? Está errado. Espero que não estés convivendo com ele. Agora, ele está escondendo o celular, não quer que muestre o celular, não vê? Todo isso, está chateando com chicas. Esse negócio de chatear com chicas, tens que ter cuidado, não? Porque tens que ver que tipo de conversa é, que tipo... Agora, claro, se são só novios, el cuate é novio contigo, tu tens novio, ele tem amigos, tem amigas, conversa com alguém. Se é uma conversa de amigos, eu creio que não há nenhum tipo de problema, não? Porque es así también, algunos novios, y a partir de hoy no vas a hablar con ninguna chica. No, calma aí. Pô, hay amiga del colegio, hay amiga allí, que cosa de nada. Préstame un libro, qué sé yo. ¿Te acuerdas aquella lección? Tal, hay un curso ahí, le está pasando la materia, alguna cosa. No veo nada de inconveniente en eso, ¿no? Pero a partir del momento que la persona no quiere mostrar, decir, no, yo no quiero que vea esta conversa, y hay algo raro ahí, ¿no? Y hay algo raro ahí. ¿No? Digo en el aspecto de novios, ¿ya? Otra cosa es cuando marido y mujer, ¿no? Ahora, cuando es novio, yo creo que tampoco la novia puede prohibir de que hable con las personas, pues es tu novio, no es tu marido, ¿no? Ahora, en relación a que está hablando con las chicas en Bolivia, aquí, si ves que el cara es medio safado, alejate, ¿entiendes? Cara, ahí está con conversita con la chica aquí, cosa inapropriada, está conversando aquí, cosa... Desculpa a palavra, é verdade, coisa picante aí, coisa exada. Pô, já cortar de uma vez que sempre aí. O cara não te quer, não. Se o cara não te respeita, o cara não te quer. Porque quem quer respeita, não? Lo cierto es dar la senha del Facebook e acabou o problema. Pastor, se namoro e está com problema, mejor decidir e desistir. Chega, depois vai estar aí junto, será um problema. Eu concordo contigo. Uma pergunta. Pastor Moisés. El ser humano, ¿por qué engaña? ¿Por qué falla? ¿Por qué, Pastor Moisés? Porque es ser humano, pues. Porque el ser humano falla, porque él es ser humano, porque él es, él es carne, ¿no? Él es carne, él puede pecar, él puede errar, ¿no? ¿No? Es muy complicado, ¿no? Vamos aquí. Pastor, esa gatita muy atrasadita viene. Saludos a la gatita. Muy tarde llega, ¿no? Muy tarde. Pastor, muy buen día. Ya no de creer en esas cosas, pero estaba muy mal y me enfermaba cada vez y me deprimí fatal. Y no me concentraba en mi trabajo y me valía todo. Estaba pensando en una persona y me hice ver con Yatiri. Y recién ayer me dijo directo esa persona, te hizo con un hechizo de amor. Y sufriste demasiado, te engañó por preocupación, por tristeza. No estás concentrado en tu trabajo y por eso estás así. Cualquier momento puedes hacer cualquier cosa y él tiene malas intenciones, solo quiere que sufras. Eso es lo que me dijo. No sé qué hacer, pastor. Me dijo, tengo que hacerme curar. Me duele mucho el saber que todo es lo que me decía era mentir. Quise morirme y no sé qué hacer. Ahora no puedo dejar de pensar en eso. Por favor, pastor, un consejo. Primero, no puedes buscar Yatiri. Esas cosas no puedes hurgar. Con esas cosas no puedes jugar. Esa cosa es algo serio, ¿entiendes? Es entrar en un mundo obscuro, incluso demoníaco. Entonces esas cosas ahí no puedes tocar. ¿Ya? Número 2, refugiate en Dios. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios. Mas lo primero que has buscado es un Yatiri. ¿Estás entendiendo? ¿Cómo vas a poder superar eso de ahí? ¿No?
Buenas tardes, pastor. Es mi opinión. Dime una cosa. ¿Tú le enseñarías a tu mamita cómo criar un hijo con toda la teoría que aprendiste? Si mi mamá hace algo errado como mamá, mi deber como pastor y cristiano es corregirla en la palabra de Dios si ella está errando. Pablo no tenía así hijos y le dice a los padres, padres, no aborrezcáis a vuestros hijos. Entonces, la idea, el pastor predica a papás y a mamás, el pastor va a tener que enseñar no lo que él quiere, lo que la Biblia manda, ¿no? Y Zona, la Biblia no es teoría, la Biblia es palabra de Dios, Zona, ¿no? Entonces, son dos cosas que tienes que saber separar. A veces las personas, ellas no saben separar ese aspecto, ¿no? Tú colocas tu opinión, colocas la Biblia siempre va a estar acima de tu opinión. Obviamente, ella bien aplicada, implementada y interpretada, ¿no? Entonces, si mi mamá hace algo errado, obviamente que yo le corregiría en la palabra de Dios. Mami, estás errada. No es lo que Dios manda. No es lo que está escrito en la palabra de Dios, o como tú dices, la teoría, ¿no? Está errado mismo. Entonces, obviamente, ¿no ve? Cuando la palabra de Dios dice, corrija, allá en Tesalonicenses capítulo 5, corrija al anciano como a tu padre, ¿no? Está dando el aspecto de entender que sí, el hijo puede corregir al papá, como puede corregir al anciano. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, en la palabra de Dios, ¿no? Entonces yo creo que sí, normal. Como algunas veces mi mamá ha tenido equívocos, ¿no? Yo decía, mami, yo creo que es de ahí, lo que estás diciendo, mami, yo creo que no es bíblico, ¿no? Ah, no, pero es que es así. Pero eso no es bíblico, ¿no? Eso no, pero yo soy tu mamá. Sí, yo sé, yo soy tu pastor. ¿No? Eso está errado, ¿no? Eso está errado, ¿no? Entonces yo creo que ese punto es estar corrigiendo, ¿no? En la palabra de Dios y aplicando, mostrando que está errado a través de la escritura. No, isso daí está mal, está errado, no puede ser eso de ahí, ¿no? Y si tú verías el error de tu papá, ¿te callarías solo porque eres un hijo y no tienes experiencia? ¿No? Complicado, ¿no? Hay que pensar, creo que para poder evaluar esos puntos, ¿no? Es un punto muy importante. Buenos días, Pastor Moisés. Yo tengo un problema. Mi papá ha engañado a mi mamá 2 veces. Y yo le dije a mi mamá que no vuelva con mi papá. Pero ella insistió en volver. Mi papá le golpea a mi mamá, le maltrata a mi mamá. ¿Qué debería hacer, pastor? Y yo no aguanto más ver eso. Tengo ganas de irme de la casa a veces. No puede ser nada. Si has hablado con tu mamá, has hablado con tu papá probablemente, ¿verdad? La única cosa que ya vas a poder hacer, ¿qué es? Es orar. Es interceder, es clamar, ¿no? Porque solo la oración ahora va a poder ajustar, ¿no? Corregir, ¿no? Lo que él está haciendo. Es que el hombre, el papá, la mamá, ellos no ven. ¿Cuál es el problema de ellos? Ellos están enfocados en un orgullo, en un pecado, en un error. Y ya no es él, es el pecado. Pablo va a decir esto, ¿no? Cuando hago algo que no quiero hacer, ya no soy yo, sino es el pecado que vive en mí. Mira cómo Pablo explica eso, ¿no? No soy yo, es el pecado que vive en mí. Entonces muchas veces ni es tu papá, es el pecado que está dentro de él, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que verlo, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que puede convencerle del pecado? Ahí está. El Espíritu Santo de Dios convence al hombre del pecado. Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer por él? Debo orar. Una vez que yo ya le he hablado, le he conversado, le he dicho, entonces, ¿qué voy a hacer? Solo orar. Había veces que yo me senté con mi papá siendo mayor que yo, decía, papi, yo creo que, desculpa, estás cesado. Lo que estás haciendo ahí no está bien. Esse daí está mal. Não deveria ser dessa maneira. Então, aí ele, em sua prepotência, em sua arrogância, ele seguiu haciendo o que ele estava haciendo.
¿qué me cabía a mí? Solo orar por él. Entonces, cuando un momento la persona no escucha más, cuando la persona no tiene oídos más aguzados, oídos abiertos, cuando la persona tiene oídos tapados, podría decir, ¿no? Ya era. Lo único que puedes hacer es escuchar, es orar, interceder por el Señor, por tu papá o por tu mamá que está en esa situación. Entonces no adianta pelear, discutirle. Si ya le has hablado, ya has lanzado la semilla, la palabra de Dios la has lanzado, no quiso aprender, no quiso escuchar, ¿qué vas a hacer? No hay cómo forzar, ¿no? No hay cómo obligar, ¿no? Lo único que nos queda es apenas interceder y nada más, ¿no? Ahora, yo creo en el poder de la oración, ¿ya? Entonces, cuando nosotros intercedemos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos a Dios por alguien, ¿no? Obviamente que yo creo que Dios va a estar entrando en obra, va a estar entrando en interacción en esa vida. Yo no tengo dudas, ¿no? Dios es un Dios que le escucha la oración. La Biblia dice, pedí y se os dará, ¿no? Pedí y se os dará. Entonces hay que orar firmemente en el Señor y Dios en el tiempo que Él determine y que Él quiere va a estar obrando en ese corazón. Vamos a ver aquí, tenemos más algunos mensajitos. Vamos a ver aquí. Tenemos más algunos mensajitos, algunas preguntas más. Pastor, te envié mensaje inbox. Por favor, respondeme. Te mandé mensaje inbox. Déjame entrar aquí en el mensaje inbox que nos ha mandado, ¿no? Solo déjame ver aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Ixi, Dios mío, mucho mensaje, cara. Pastor, no digas mi nombre. Un hermano de la iglesia me molesta. ¿Debo irme de la iglesia? No creo que irse de la iglesia, mas debes corregir al hermano. Y si el hermano ya se torna un tanto atrevido, comunique al pastor de la iglesia donde congregas. No, aquel hermano me está molestando y así me está hablando. Para que el pastor le corrija a ese hermano y le llame, porque tal vez no es solo a ti que se está molestando. ¿Entiendes? Y ese hermano debe ser corregido, ¿no? Debe ser llamado la atención por lo que él está haciendo. ¿Ya? Entonces no dejes de poder estar eso, ¿no? ¿Ya? Zonal Cruz dice, mi pregunta no fue sobre traición, ¿no? No sé si fue a mí, pero yo no hablé de traición. Cuando yo te he dicho que sí corregiría a mi mamá, no estoy hablando solo de traición, no dije específicamente traición. Por eso te di el ejemplo de Pablo. Presta atención. Pablo le dice a los papás, padres, no provoquéis a vuestros hijos. Pablo les está corrigiendo, no tiene hijos. No tiene ni esposa actualmente, ¿no? Y les está corrigiendo. Entonces yo no te he dicho de traición, ¿no? Yo creo que no has prestado atención en esa parte. Dos, sí, se corregiría, sí, de acuerdo a la palabra de Dios. Como te digo, ¿no ve? La experiencia no es todo. La palabra de Dios es todo. La experiencia no salva. La palabra de Dios salva. Si no, la Biblia diría, vivid las experiencias, id por todo el mundo y predicad las experiencias de Zonal, ¿no? Y seréis salvos, ¿no? No dice eso. La Biblia dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese evangelio, obviamente, es la aplicación envasada en la escritura, ¿no? Entonces, todo consentimiento de una opinión que sea envasado en la palabra, ¿no? Por ejemplo, hermano, ¿para qué has matado? Eso no es bueno, cara. Eso es, no has citado un versículo, pero fue envasado en un versículo, ¿no? Yo creo que eso es la manera cierta de poder aplicar. Y eso es lo que la iglesia enseña. Toda iglesia te va a decir eso, ¿no? Enseña al niño como manda la Biblia. La Biblia manda así. Haga de esta forma. Haga de esta manera. 2000 años y está dando cierto, ¿no? No sé si... no sé si es no estás entendiendo, ¿no? No sé si estás entendiendo, cara, ¿no? Entonces, tienes que prestar atención, pô, ¿no?
vamos ver aqui. Temos mais mensajitos. Vamos aí a mais mensajitos do dia de hoje. Eu tenho uma pergunta. Pues pregunte, pues. Se você não me mandar isso, não digas meu nome. Como perdonar teniendo conocimiento de la Biblia y la palabra de Dios? Cuando hubo más de 3 heridas y más que saber que la persona que te hizo daño no cambiará. Orar se hace difícil porque sabes que en el fondo es malo. Mira, yo no entendí tu mensajito. ¿Cómo perdonar teniendo conocimiento de la Biblia? Allá. Y la palabra de Dios cuando hubo más de 3 heridas y más y saber que la persona que te dañó no cambiará y orar se hace difícil. Ya. Vamos, son 2 preguntas entonces. ¿Cómo perdonar teniendo el conocimiento de la Biblia? El conocimiento de la palabra de Dios es la revelación de la salvación. Entonces, ella es un milagro. Por eso la Biblia habla de la regeneración. ¿Qué es eso? Es el nacer de nuevo. Entonces, cuando Nicodemos va a hablar con Jesús, libro de San Juan, capítulo 3, Nicodemos recibe una respuesta sin una pregunta. Jesús le dice, para entrar al reino de Dios, Nicodemos, necesitas nacer del agua y del Espíritu. El agua es el bautizo y el Espíritu es la regeneración. Entonces, solo a través de la palabra de Dios consigues cambiar por dentro, nada más. No hay nada más que te va a hacer cambiar 100% sino la palabra de Dios. ¿No? Entonces la palabra de Dios es la que le va a ayudar a la persona a restituir su corazón, su emoción, su sentimiento, su conocimiento, su vida. Por eso ella va a llegar a perdonar lo que otros no perdonarían. Va a conseguir rescatar lo que otros no rescatarían. Porque la palabra de Dios hace milagros. Entonces, por eso decimos que uno necesita refugiarse en la palabra de Dios, ¿no? Ese es uno. Ahora, ¿cómo poder orar? El orar, él es un resultado de una comunión, ¿no? Y también el orar es un resultado de desespero y de arrepentimiento. Vas a ver Sansón. Cuando vas al libro de Jueces, capítulo 16, Sansón está arrepentido porque está sin cabellos, sin fuerza, por todo lo que él ha hecho, él está arrepentido. Y entonces él comienza a orar dentro de la cárcel. Y dice, Señor, perdóname por lo que yo he hecho, ¿no? Entonces, para orar no necesitas estar bien. Sansón estaba con cocientes, trabajando para el enemigo, pero mismo así, Sansón consiguió orar. Entonces, yo creo que uno puede sí clamar a Dios en un momento difícil, ¿no? Concentración y desahogar tus tristezas en Dios, ¿no? Vamos a ver aquí. No hables mi nombre. Este es muy pesado. Este es muy pesado. Yo creo que es de aquí. Pastor, voy a leer ya. Yo me siento muy avergonzada de lo que yo he hecho. Yo he adulterado con mi tío. Y su esposa de mi tío, mi tía, ha descubierto. Mi familia me ha pegado. Y es por esa razón que me vine a Brasil. No sé cómo recuperarme de lo que yo he hecho. Me siento mal por todo lo que yo he ocasionado en mi casa. Quisiera conversar. ¿Qué puedo hacer? Es que eso de ahí es un caso muy grave, ¿no? Envolvimiento con familiar son cosas así que destrozan, arrebientan, ¿me entiendes? Arrebientan con cualquier familia, ¿no? ¿No?
destrozan a la familia, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, ¿no? Son cosas que son muy peligrosas, ¿no? Son muy peligrosas. La Biblia habla sobre una condenación para quien se envuelve con familiares, ¿no? Cuando vas a libro de Deuteronomios, hay las consecuencias para quien se ha envuelto con familiares. Livro de 1 Coríntios capítulo 5 também vai falar de uma consequência de quem se envolve com familiares cercanos. Nós vemos um caso em 1 Coríntios de um hijo que se ha envuelto com a esposa de su papá. Lo que os teólogos discutem é para ver se essa esposa é a mamá de ele ou a madrasta de ele. Más aceptável a interpretação que é a madrasta. Ou não sabemos se Pablo queria ser leviano em não poder ser mais escandalizador com o que ele estava contando, e por isso ele disse la esposa de su padre, talvez porque Pablo ha desconsiderado que essa mulher é uma mamá para ele, ¿no? Entonces es un escándalo, ¿no? Es un escándalo, ¿me entiendes? Y tal vez yo creo que número uno, necesitas urgentemente venir a uma igreja para ser orientada, ¿ya? E cortar qualquer tipo de contato com esse familiar, com esse tio, não cortar totalmente todo tipo de contato com ele, não hables com ele, não te comuniques com ele, não vê? E as pessoas que estão aí sabendo desse delito te vão a juzgar toda a vida, créeme, toda a vida te vão a juzgar, não? Entonces, son casos así muy delicados, ¿no? Son casos muy delicados, ¿ya? Otro, si estás realmente arrepentida, yo creo que Dios puede perdonarte. Desde que no lo vuelvas más a hacer, ¿ya? No lo vuelvas más a hacer eso, ¿no ve? Ora a Dios para que tu familia pueda perdonarte por lo que has hecho. E também, eu creio que o tio deve estar pagando de alguma maneira também, porque ele também ha errado. Não adianta só culpar-lhe a la hermana. Não. Jesus um dia se encontra com uma mulher que foi flagrada em adultério. La mujer adúltera, dice la Biblia. Todos querían apedrearla, mas Jesús está para perdonarla. Y le dice la frase más poderosa. ¿Cuál es? Anda y no peques más. Eso es lo importante. No hagas más. No. Y espere en el Señor encontrar un marido, un esposo, donde vas a honrar y vas a respetar. ¿Ya? Buenas tardes. Mi pregunta, ¿cuál es o qué pasa más la traición? ¿Cuál pesa más, la traición, lo físico o el pensamiento? Bíblicamente, para Dios, los dos es iguales. Los dos te condenan delante de Dios. Carnalmente, tu esposa no va a saber que le has engañado en pensamiento, ¿no? Entonces el efecto es menor. No, estoy pensando en hacer eso. He hecho eso. El hecho siempre pesa más. Mi esposa me engañó, me separé casi un mes y me traicionó. Yo también erré en el pensamiento, me enamoré de su prima y hoy en día me desenamoré. Bueno, saludos, no digas mi nombre. Hoy día vivimos como amigos, pero por nuestros hijos. Ella sabe que estaba enamorado de su prima. Me dijo, tú sabes qué hacer, mas no te olvides de nuestros hijos. Porque me dijo eso ella porque ella sabe que me engañó en un corto periodo de separación. Mi pregunta a ti, pastor, es ¿qué podemos hacer? Mi situación bien delicada, nadie sabe nuestra situación, solo usted. Le escucho un mes, no digas mi nombre. Hermanos, llegó mucho mensajito aquí interno, yo creo que no va a dar para responder todo. Ya.
este cafecito está fatal hoy. Ya, che, bueno, vamos ahí. En ese caso, ¿no ve? Mi pregunta es, ¿no la amas a tu esposa? ¿Estás con un sentimiento por otra mujer? O sea, no sientes nada absolutamente por tu esposa, es solo por tus hijos mismo. ¿No? No hay nada que te incentive a querer salvar tu matrimonio. Hay que pensar, ¿no? Número 2, ¿no? Ella está con otra persona, no, ¿no ve? ¿Por qué no se dan una oportunidad? ¿Verdad? Tal vez lo que ustedes necesitan es el abrazo divino que decimos, ¿no? El abrazo divino es la presencia de Dios. A veces vivimos perdidos porque es esa presencia que falta en el matrimonio. Mira, te voy a contar una cosa. Libro de San Juan capítulo 2. La Biblia va a hablar sobre las bodas de Canaán. Jesús entra en la boda. Él es invitado a esa boda. La mamá de Jesús, y pues no es la esposa, no es la novia, no es el novio, no es los invitados, no. Es la mamá de Jesús, que se da cuenta que en el matrimonio algo faltaba. ¿Y qué era? El vino. Jesús ve que falta el vino y no va a comprar vino afuera. No dicen, vamos a comprar vino. O sea, la solución no fue traer algo de afuera. La solución fue transformar lo que había adentro. Se agarró el agua y lo colocaron sobre los vasos por orden de Jesús y aquella agua se transformó en vino. Entonces, obviamente, Dios no quiere que busques esas soluciones de afuera. Ellas no dan cierto. No es cambiando de pareja que vas a resolver el problema. No. Dios quiere transformar el agua en vino. Dentro del matrimonio Dios hace eso. Dentro de la fiesta Dios hace eso. Hay cosas que van a faltar mismo en la vida matrimonial, ¿no? Hay cosas que no hay, pues. Hay cosas que faltan. Falta más carácter en mi marido. Falta más decencia en mi esposa. Falta más voluntad en mi marido. No sé lo que falta, pero yo sé que Dios puede transformar lo que está faltando. ¿Ya? Entonces yo creo que Dios puede transformar esa tiniebla que está tu matrimonio hoy día en una bondad. Entonces ella ha fallado, tú también has fallado. Están iguales. Delante de Dios ambos pecados te llevan al infierno. ¿No? Entonces estás igual. La pregunta es, ¿estás arrepentido? La pregunta es, ¿ella está arrepentida? Pues si hay arrepentimiento, puede haber perdón. ¿No? Puede haber perdón. Cuando hay arrepentimiento, hay perdón del Señor. ¿No? Entonces, si estás arrepentido, mi amigo, salva tu matrimonio. ¿Ya? Salva tu matrimonio. Anda allá, anda a salvar tu matrimonio. ¿Estás arrepentido? Salva tu matrimonio. ¿Ok? Busque a Dios porque Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y para transformar aquello que está deshecho, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Vamos a ver aquí, mis amigos, yo creo que ya es hora, yo creo que es hora de terminar.